Excelente día, Dios les bendiga, sean bienvenidos al devocional el día de hoy, domingo 24 de diciembre, en el cual estaremos estudiando nuestro segundo devocional previo a Navidad, el cual está sustentado en Lucas capítulo 2 versículos 1 al 14, llevando por título Jesucristo es el Evangelio para todos. Así dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iba todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesucristo es el Evangelio para todos. El día de hoy vamos a revisar dos puntos, siendo el primero el cumplimiento prometido. Del versículo 1 al 7 nos está poniendo en contexto. Recordemos que el autor del Evangelio, según San Lucas, pues fue el doctor Lucas, quien se encargó de recopilar, de buscar información, de documentarse con respecto al suceso de qué, del nacimiento del Señor Jesús y también de todo su ministerio. Y en su investigación procuró ser tan preciso que puso datos con respecto a la situación, al contexto en el que se estaba desarrollando, en el que se desarrolló, siendo esto que fueron los días que Augusto César, emperador romano, promulgó un edicto. Dice que todo el mundo fuese empadronado. En esa parte de todo el mundo lo pone así porque en ese momento el imperio romano estaba siendo expandido a todo el mundo conocido, llegando hasta a Gran Bretaña. Entonces, estando en Roma, Gran Bretaña, Siria, Israel, Egipto, todo estaba siendo conquistado por el imperio romano. Y es por eso que todo el mundo conocido se le dio el edicto. Y nos da otro dato, dice versículo 2: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este gobernador estuvo aproximadamente del año 6 al año 9 después de Cristo, pero se estima, no se sabe a ciencia cierta, pero se estima que el censo fue en el año 6 después de Cristo. Esto de acuerdo a los datos que recopiló el historiador Josefo. Y en este momento, cuando está el censo, cuando está el edicto, no fue luego cuando dio el emperador Augusto César el edicto, no fue luego que en Judea, en Jerusalén, empezase el censo. No. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba Herodes, y este Herodes no tenía buena relación con el imperio romano, y pues prácticamente regañadientes él cumplió la orden. Y es por eso que al momento de que se cumple esta orden, todos iban a ser empadronados, cada uno a su ciudad, cada uno iba a ser registrado en el lugar donde nacieron. Y bueno, versículo 4 nos dice:
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí empieza todo este aspecto del cumplimiento de las profecías del Mesías. Y bueno, eh, aquí escribí algo que me pareció bastante interesante. Dice, Belén, la casa que dio al mundo al pan de vida. ¿Por qué esto? Bueno, recordemos que Belén significa casa de pan. Y en, en Juan 6:48 el Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, en ese momento, muchas profecías estaban siendo cumplidas. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, aquí empieza el cumplimiento, principalmente ¿por qué? Porque era la ciudad, era conocida como la ciudad de David, y aparte, la ascendencia tanto de José como de María procedía de la raíz, bueno, de David. Entonces estaba haciendo el cumplimiento de que el Mesías iba a ser un descendiente de David y estaba cumpliendo la promesa que el Señor, que Dios le hizo a David, que de él iba a levantar un rey, que su reino iba a permanecer para siempre. Y en el versículo 6 nos dice, aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Todo esto ya estaba escrito por Dios que iba a suceder de esta manera, las complicaciones que iban a surgir, tanto sociales, el censo que se iba a presentar, el largo trayecto que tuvieron que hacer desde Galilea hasta Belén. Entonces, todo esto, ¿para qué? Para que se cumpliesen las profecías. Y en el versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En el versículo 7 nació el rey, nació Jesús. Y aquí hay muchas cosas que podemos em, em, señalar. Y primero es que fue el hijo primogénito de José y de María. Haciendo esta puntualización, Lucas muestra que y más adelante que María tuvo otros hijos y que el Señor Jesús tuvo medios hermanos. Eso es algo completamente bíblico. Otra cuestión, dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y después porque no había lugar en ellos para ellos en el mesón. Principalmente la situación de cómo eh, Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria y se humilló para nacer en una condición tan humilde e inclusive podemos decirlo tan pobre. ¿Por qué? Porque si José y María hubiesen sido pues personas bien posicionadas o muy bien posicionadas, pues hubiesen tenido dinero, solvencia para haber pagado un buen lugar. Pero no, eso nos muestra la condición humilde en la que nació y cuál era el objetivo. No era el objetivo las riquezas o mirar a las riquezas, sino cumplir el propósito divino. Esto también nos recuerda lo que dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sufrió la humillación de bajar a la tierra, nacer en esa condición, ser envuelto en pañales, ser acostado en un pesebre. ¿Para qué? Para cumplir su propósito divino. Y el objetivo es el versículo 9, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso nos lleva al segundo punto del devocional, el cual es gloria en las alturas. Continúa el relato del doctor Lucas diciendo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. En la región de Jerusalén, de Judea, de Belén, había muchos pastores, muchas ovejas. ¿Por qué? Porque pues recordemos que estaba
el templo en el cual se hacían o se llevaban a cabo los sacrificios. Estos sacrificios pues requerían de animales. Todavía estamos bajo el antiguo pacto. Entonces, era muy común que hubiese pastores y que estuvieran cuidando. Ahora, por las fechas, prácticamente todo el año se estaba cuidando a las ovejas. Entonces, la fecha no se puede estimar de acuerdo al nacimiento, pero sabemos que pues fue en algún momento del año. Y el objetivo de esta parte es lo siguiente, el versículo 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Les dio noticia, les dio la gran noticia, pero antes de la gran noticia, les dijo, ustedes no deben de tener temor. Algo que se enfoca Lucas en plantear los relatos es, es que cuando se aparece el ángel Gabriel a María, le dice, no tengas temor. ¿Por qué? Porque es la reacción del hombre, tener temor ante algo que desconoce, y más cuando pues ellos tuvieron esta bendición de ver al ángel del Señor. Pero el objetivo no fue de que el ángel y los pastores adoraron al ángel, no, sino les dice, les doy nuevas con gran gozo. ¿Y las nuevas cuál fue? El cumplimiento de la promesa. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les dijo, ha nacido el Mesías, la promesa que tanto estuvieron esperando, se cumplió. Y se hace tanto movimiento, tanto el anuncio. ¿Por qué? Porque recordemos que venimos de un periodo de 400 años de silencio. La hojita blanca, cuando dice Nuevo Testamento, eso simboliza 400 años de silencio en el que Dios no habló por ningún medio hasta que se levantó Juan el Bautista y, y previo a ello fue el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y también el nacimiento de el Mesías, el anuncio del nacimiento del Mesías. Y después es aquí cuando Dios, Jesús, vino a la tierra. Y el centro de la Navidad es adorar a Cristo, porque mucho se ha generalizado y dicen la magia de la Navidad. La magia de la Navidad no se centra en la felicidad, no se centra en compartir, en disfrutar. Obviamente es algo bueno, son fechas que se deben de compartir en familia, pero el objetivo es adorar a Cristo. Versículo 14. Decían, alababan a Dios, el versículo 13, y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El anuncio de la paz es por el nacimiento de Cristo y es la obra que traerá, que se culminará en su muerte y en su resurrección. Recordemos que es lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de su Señor Jesucristo. Entonces, su objetivo es la paz. Su objetivo es traer esa reconciliación. Y esa es la mira que nosotros debemos tener. Jesús es el Evangelio. Dios salva a pecadores ¿a través de quién? A través de Jesús, a través de su obra perfecta. Pero Él nació, Él vino a la tierra. C.S. Lewis dijo una vez en nuestro mundo, un establo tuvo algo dentro que era más grande que todo nuestro mundo. Y es eso, es el objetivo, visualizar a Cristo, que Él nació, pero que no solamente quedó allí en el pesebre, sino que creció, compartió el mensaje más hermoso que es la salvación, que murió y que resucitó y que a través de su resurrección nosotros tenemos el camino hacia Dios. Siendo ese es el objetivo. Jesús es el Evangelio para todos. Jesús es el camino. A través de él se cumple la promesa que está en los profetas y que nosotros, nuestra mira debe estar hacia él y le debemos de dar gloria en toda nuestra forma de vivir. El Señor les bendiga.